Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa de enseñanza aquí en el Talmud. Y esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, donde estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, palabra por palabra, versículo por versículo y algunas veces frase por frase, con el propósito singular de que nosotros podemos profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 9, vamos a regresar a nuestro estudio mientras que se van ubicando, abriendo sus Biblias para ubicarse en la enseñanza de hoy día. Permíteme expresarle nuestra gratitud por la gente que están visitando a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia en Cusco. La iglesia está ubicada en la esquina de Garcilaso con la calle Huanacapa, y en la parte baja de Huanacapa, en el edificio 305, en el quinto piso, donde tenemos un ascensor, y ahí tenemos nuestros cultos a las 9 de la mañana, precisamente cada domingo, ves, en la escuela dominical donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra del Señor, y también a las 10:30, precisamente con nuestro pastor, comienza el culto principal a las 10:30. Y para más información, seguramente comuníquese con nosotros en ese número que está en la pantalla, pero para nuestra audiencia radial, permíteme compartirlo. El número es 993-093-959. 993-093-959. Y muchísimas gracias por visitarnos y compartir el tiempo con nosotros en nuestros cultos en la palabra del Señor. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Mateo, en capítulo 9, donde aquí estamos tratando un tema aquí donde el Señor está cumpliendo con las desesperantes y necesidades donde la gente está pero bien súper desesperados y necesitan una sanidad real, algo real en la vida de ellos. Y aquí hoy llegamos a nuestra tercera sesión sobre esta escritura en Mateo capítulo 9 versículos 18 hasta 34, pero vamos a leer la palabra del Señor para entrar en los detalles una vez más. Note bien lo que dice el versículo 18. Mientras les decías estas cosas, he aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús, lo siguió y también a sus discípulos. Ahora llegamos al versículo 20, donde yo quiero comentar algo aquí hoy día, porque ahora, mientras que están caminando a la casa donde esta niña había fallecido, ¿no? Y Jesús va directamente detrás del papá y sus discípulos lo siguen a él, en ese camino viene una intervención, una mujer lo detiene a él. Mira lo que pasa en versículo 20. Dice: y aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: sin tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús volviéndose a ella y viéndola, le dijo: hija, ten ánimo, tu fe te has sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Yo quiero interrumpir aquí con este versículo 20, por favor, y mira lo que dice aquí. Dice: he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Note aquí, y esta es la parte que quiero tener mucho cuidado. Aquí vamos a notar algo interesante, donde la religión, donde el hombre había rechazado una persona con mucha necesidad. ¿Y me está escuchando? El hombre, la comunidad y su religión había rechazado a esta mujer que tenía muchas necesidades. La mujer afligida por una hemorragia, ¿no?, incontrolable, era considerada impura por su comunidad y por su religión. Imagínense, excomulgada de la sinagoga, o por decirlo así, de la iglesia y de su comunidad.
Nadie debía tocarla, incluso su familia. Ni ella ni nada tocado, ni a nada tocado por ella. Ella no puede tocar las cosas. Si caminaba en las calles, no podía, era prohibido ella tocar algo. Había sido discriminada, bastante discriminada, ¿ves? Y separada de la sociedad y excomulgada, y ves, de las prácticas religiosas donde ella había pertenecido toda su vida en la sinagoga. Si estaba casada, tenía que ser divorciada. ¿Te puedes imaginar esto? ¿Te puedes imaginar esto? Este gran problema. Dentro de una religión que estaba bien súper arraigada, establecida en sus propias reglas y protocolos. Una situación donde tenían que cumplir a la letra, y donde estaba la compasión, donde estaba la misericordia, donde estaba el amor, donde estaba la comprensión de la situación de esta mujer. Note bien. Te quiero mostrar dónde nace esto. Abre sus Biblias en el Antiguo Testamento, guarde su lugar aquí, Mateo capítulo 9, y vamos a ir a Levítico capítulo 15, por favor. Levítico capítulo. Vamos a ojear nuestras Biblias. En Levítico capítulo 15, mira lo que dice en versículo 25. En Levítico capítulo 15, versículo 25, 26 y 27 dice: si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual, es inmunda, es considerada inmunda. Toda cama sobre la cual ella se acueste durante los días de flujo será para ella como la cama durante su menstruación. Y todo lo que ella y todo sobre lo que ella se siente quedará inmundo como la impureza de su impureza menstrual. Cualquiera que toque esas cosas quedará inmundo. Lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta atardecer. No importaba. Aún su familia era considerados inmundos, intocables, por decirlo así, ¿no? Y el hecho de su, ¿cómo se dice? El hecho de su impureza, ¿no? Se había asentado profundamente en su mente esta mujer, puesto que ella había sido separada de la sociedad y también de su familia por ley. Quedó abandonada durante 12 años. ¿Te puedes imaginar eso? 12 años. No estamos hablando de 12 minutos, no estamos hablando de 12 horas, no estamos hablando de 12, escuche bien, de 12 días, no estamos hablando de 12 meses, estamos hablando de 12 años. Fue excomunicada de su familia, de su comunidad, y la ley requería que se tenía que divorciar de su esposo. Mira la capacidad de la religión, si no tiene mucho cuidado en su relación con Dios. Ella misma se convierte en árbitro de la verdad en vez de la palabra de Dios. Esta mujer había ido a todos los médicos que conocía o de quienes habían oído, y ninguno había podido ayudarla, pero sí la chuparon seco de todo su dinero. Mira lo que dice en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 26, por favor. Mira lo que dice, anote conmigo, Mateo capítulo 5 versículo 26 dice: en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. La chuparon seca y nadie la podía ayudar. Ahora esta mujer era pobre porque había gastado cuanto tenía buscando una cura, una sanidad. Había experimentado diariamente la angustia de la sociedad de no ser aceptada debajo de ningún... debajo de ninguna circunstancia. Esta mujer estaba bajo de una tremenda autoestima, estaba deprimida, estaba desesperada, y en sus propios ojos ella no era nada.
Por eso, acercarse a Jesús se sentía avergonzada y indigna, y su hemorragia era un asunto personal y íntimo, demasiado vergonzoso para ser discutido en presencia de la gente, y creía que Jesús jamás la tocaría por causa de su impureza, porque Jesús era judío también. Era demasiado impura. Y así todo el mundo la había tratado. Incluso su familia le había abandonado. Y sin embargo, ella tenía exactamente lo que hace falta. Ella tenía exactamente lo que hace falta para obtener ayuda de Dios. Esto es, ella estaba en un estado de desesperación. Una desesperación y la fe de que Jesucristo la podía ayudar. Así estaba ella. Y algunas veces tenemos que llegar a ese punto. Podemos imaginarla preguntando, imagínense, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Él no me va a saludar. Ella vio a Jesús. ¿Qué voy a hacer? Él no me va a saludar. Soy impura. Pero de pronto ella supo, si solamente toco el borde de su vestido, seré sanada. Y así fue. Su fe la sanó. Mira, note algo, que simbólicamente su enfermedad es una clara ilustración de lo que hace el pecado. Separa a la persona de Dios y de la verdadera comunión con los creyentes. Esto es lo que hace. Permítame, abre su Biblia en Isaías capítulo 59, por favor. Isaías 59. Mira lo que dice, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlo. De la misma manera que el pecado separa a la persona de Dios, esta enfermedad considera impureza. ¿Ves? Había separado a esta mujer de Dios, de su religión, de su sinagoga, o por decirlo así, de su iglesia, y del pueblo de Dios que decían que creían en Dios. Y esto es lo que hace la impureza, igual como el pecado. Y la única forma de restauración es venir a Jesús tal como ella lo hizo. En contraste con lo que hacen los hombres cuando son confrontados por los impuros, Jesús responde. Él no rechaza. Jesús responde. Él no rechaza. Jesús llama, no divorcia. Jesús adopta, no excomulga. La religión, algunas veces nosotros hacemos cosas que, mira, es que no tienen sentido, ni tampoco no muestra el amor verdadero del Dios que supuestamente estamos representando. Mira, la Biblia está bien clara. Dios es santo, 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 santo. El estándar de la santidad de Dios es alta y Él espera eso de nosotros. Pero también al otro lado de la moneda, Él espera que nosotros seamos un pueblo de misericordia y de amor y de gracia. Y ahí donde yo creo que muchas veces nosotros fallamos. Permíteme, vamos a regresar por favor en Mateo capítulo 9, vamos a regresar aquí en versículo 23, 24, 25 y 26. Ahora, vamos a regresar aquí y ahora vamos a llegar a nuestro tercer punto mayor en nuestro bosquejo con que estamos trabajando aquí. Y aquí se encuentra el clamor desesperado por la vida, el clamor desesperado por la vida. Note bien, versículo 23 hasta 26, Mateo capítulo 9, dice: Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Ahora, ¿te recuerdas que acabamos de dejar esta mujer
que tenía una hemorragia, con un flujo de sangre incontrolable, ¿verdad? Él estaba en camino a esta casa para tratar con esta niña cuando fue interrumpido por esta mujer. Ahora regresamos que él por fin llega a la casa donde está esta niña. Y este clamor desesperado fue nuevamente del principal y padre en favor de su hijo. Este hombre estaba rogando por su hija. Hay que notar varios factores significativos aquí. La primera cosa es la exasperante demora, ¿no? ¿Por qué permitió Jesús que la mujer lo demore? El hombre estaba desesperado. Necesito que toques mi hija, la levanta de la muerte. Y te puedes imaginar la reacción del padre. ¿Qué tú haces? Te vine a buscar. Y Jesús se detiene y trata con esta mujer que tiene un tremendo flujo de sangre incontrolable. ¿Pero por qué lo hizo? Permíteme. Vamos a regresar al versículo 20 hasta 22. Vamos a regresar. Aquí en Mateo capítulo 9. Y aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndole, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. No, mira, como digo, no hay mayor necesidad que la causa la muerte. Esta era la necesidad más grande, la muerte. Y Jesús sabía que la desesperación del principal se volvería más insoportable al permitir que la mujer lo demore. Pero también escuche, sabía que la confianza y la certeza del principal serían fortalecidos viendo Jesús suplir la necesidad de la mujer. Tal vez el hombre necesitaba ser fortalecido, no estoy seguro. Cualquiera que haya sido la razón para permitir la demora, Jesús la conocía. Él sabía el por qué. Y algunas veces nosotros estamos con ¿por qué Dios? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no haces lo que tiene que hacer? En este momento, Dios tiene sus propósitos. Nosotros le damos cuentas a Dios, pero Dios no tiene que darnos cuenta a nosotros. Por favor, aún en medio de su desesperación, tenga mucho cuidado de no faltarle respeto a Dios, de no bajarlo a Él a nuestro nivel. La segunda cosa que quiero anotar aquí, que la atmósfera en la casa del principal, el ambiente era ruidoso y el lloro en alta voz. Piense bien aquí. El ambiente es ruidoso y el llanto no crean la atmósfera adecuada para que Jesús obre y supla nuestras necesidades. Debemos librarnos de tales, de tales distracciones, aquietarnos, meditar, orar y confiar que el Señor haga su obra. Y algunas veces la gente en la iglesia están tan desesperados, están llorando, y gritando, y llorando, y llanto, y no callan la boca. No pueden escuchar lo que Dios quiere hacer porque están tan desesperados. ¿Nunca ha visto gente así? ¿Nunca ha entrado en una situación donde la persona está completamente perdido en su llanto, en su desesperación, y de repente alguien viene y le mete una gran bofeta y la persona reacciona? Tú nunca vas a torcer el brazo de Dios con toda tu gritería y tu llanto, por favor. Ahora, también yo reconozco que estos son sentimientos reales. Yo reconozco eso. El hecho que sea real no quiere decir que es fiable, ¿ves? Para tratar de torcer el brazo de Dios. Eso no va a funcionar. Mira, yo quiero que note la tercera cosa. ¿Cómo lo digo? La demanda vigorosa.
La demanda vigorosa. Jesús demandó una atmósfera silenciosa de oración, callar, salir. Cállense ya, salgan. Hagan lugar. Váyanse. Salgan fuera de aquí con tanto llanto ruidoso. Así fue lo que le dijo. Y en presencia de la fe, mire, en presencia de la fe no hay lugar para tal comportamiento. La cuarta cosa que yo creo que usted note aquí, que la muerte de la hija estaba muerta. Vamos a aclarar aquí, ella no estaba soñando, ella no estaba dormida, ella estaba muerta, muerta, muerta. Y Lucas dice esto. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 8. Y San Lucas dice esto inequívocamente, que la gente se rió. La gente se rió de Jesús sabiendo que ella estaba muerta. Y él dijo, ella no está muerta, sálganse aquí. Y ellos muertos risa. Mira, en un momento ellos están llorando, porque te recuerda que eran profesionales, ¿no? Llorequíos, ¿no? Eran profesionales llorones, estaban llorando y se les pagaba, ¿no? La gente. Y de repente están muertos de risas ellos, ¿no? Burlándose. ¡Ah, qué lindos somos!, ¿no? Y Jesús, no, sálganse. Placar, cortar, sálganse. Y mira lo que dice San Lucas capítulo 8, versículo 23, dice, y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. Ellos confirman que esta muchacha estaba muerta. Muerto, muerto, muerto. Mira. Ahora Marcos también, abre su Biblia allá, en Marcos capítulo 5, versículo 35. Marcos 5, 35, porque Marcos dice que incluso vinieron algunos para decirle al principal, tu hija ha muerto. Todo el mundo está confirmando que esta muchacha está muerta. San Marcos 5, 35 dice, mientras estaba todavía hablando, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Porque él está hablando con Jesús en ese momento. Note que los hombres detestan y temen a la muerte, de modo que atenúan ese pensamiento llamándolo sueño. Mira, que dice, no está muerta, está soñando. Escuche bien, ella estaba muerta. Esto está claro. La quinta cosa que yo creo que note aquí, por favor, mira lo que pasa. La reacción de los deudos. La reacción de los dudosos. Se burlaron de Jesús, sabían lo que era la muerte. Constantemente rodeaban a los muertos porque este era el trabajo de ellos, ¿no? Especialmente a los que eran pagados para hacer lamentación. Era una práctica de los ricos pagar a personas profesionales para llorar la muerte de sus seres queridos. No había dudas, la niña estaba muerta y no estaba dormida. También también es posible que se burlaron de Jesús para desalentar al principal para que no admita la ayuda de Jesús. Conocían algo de él y de su poder. ¿Por qué? Porque Capernaum era su hogar, el centro de su ministerio, y esta gente sabía que todo el mundo que Jesús tocaba se sanaba, se levantaba. Ellos sabían, se levantaban, mira, si levantaba a su hija, los lamentadores pagados perderían su trabajo y su paga ese día. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cuáles son nuestros motivos? Yo hago la pregunta. ¿Cuál es tu motivo? ¿Por qué tú haces lo que tú haces o por qué tú no haces lo que no debes de hacer? Mira, la mayoría de las personas se burlan ante de la idea de Jesús levantando a los muertos. E incluso, ¿cuánta gente en nuestra audiencia se burla de su servidor porque dice que es un loco? No, siempre hablando de Dios. Eso a mí no me mueve personalmente. Y no debemos de sorprendernos. Estas
páginas mostrarán claramente cuál es la causa de la burla. En otra palabra, las páginas de la Biblia. Permíteme, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15, nota lo que dice la palabra del Señor en versículos 12, 13 y 14. Repito, 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 15, 12 a 14 dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Muerto de risa está en la gente. Ese mismo capítulo, 1 Corintios capítulo 15, ahora vamos a llegar al versículo 36. Mire bien. En 1 Corintios capítulo 15, vamos a comenzar con versículo 35, dice: pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Cómo? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembres no llega a tener vida si antes no muere. Escuche Pedro, abre su Biblia en 2 de Pedro capítulo 3. Repito, 2 de Pedro capítulo 3 en versículos 3 y 4 dice: ante todo saber esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todos continúan tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Cuánta gente que nosotros recibimos, ¿ves?, sus comentarios en el WhatsApp chat, en el Facebook, burlándose que nosotros somos una bola de locos fanáticos, aleluya, que sé yo, que usted tiene un montón de títulos para nosotros, pero eso a mí no me mueve, porque un día tú tienes que morir, un día tú vas a morir y tú vas a tener que confrontar a Dios. No conmigo, el asunto no es conmigo, es con Él. Disfrute, porque te vas a encontrar literalmente muerto de risa. Mira, con frecuencias los hombres se burlan y ríen lo que no entienden. Con frecuencia, repito, los hombres se burlan y ríen lo que no entienden. Tenemos que creer y confiar y confesar con Pablo. Mira lo que dice la Biblia. En Romanos capítulo 11, versículo 33. En Romanos capítulo 11, versículo 33 dice esto, dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios y también inescrutables sus caminos. Tú te ríes de lo que tú no entiendes. Está bien, pero tú vas a tener que responderle a Dios: no es conmigo, yo no me muevo por estas cosas. Mira, vamos a regresar a Mateo capítulo 9. Quiero regresar aquí en Mateo capítulo 9, y quiero regresar con esta mujer de flujo de sangre. En versículo 20, 21, 22, por favor, vamos a regresar ahí. Dice: y aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto, pues decía para ella misma, decía: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Note aquí el poder de su mano, el poder de su mano. La descripción del poder del Señor es hermosa, y es una fuente de seguridad. Mira lo que pasa. Entró. Siempre va a entrar a nosotros donde quiera que estemos, con tal nuestro corazón se extiende hacia Él. Hacia Él, como Él lo hizo en el corazón del principal. Podemos haber sido inutilizados, pero Él vendrá para ayudarnos. Él entró en esa casa de donde estaba la niña. Él entró en la situación de esta mujer con flujo de sangre. Él entró, en su necesidad. Él entró en la situación donde ella realmente estaba. Eso es lo que quiere hacer el Señor, es entrar en su situación. ¿Te recuerda con la niña?
Y dice, y tomó de la mano a la niña. La tomó de la mano, ¿para qué? Para infundirle su propio poder y vida hacia ella. Él nos infundirá su poder y vida solamente si lo invocamos. Y la otra cosa que él hizo, que él la levantó. Ella se levantó. Jesús nos va a levantar supliendo nuestra necesidad desesperantes, ¿no? En esta tierra donde tú te encuentras, Él lo va a hacer y también nos levantará en el día postrero. Mira, si me levantan aquí, yo no tengo duda que me va a levantar un día para permitirme entrar en su gloria. Permíteme. Abre su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 5. Y en el Evangelio de Juan capítulo 5, quiero que vea esto conmigo en versículo 22 hasta 30. San Juan capítulo 5, versículo 22 hasta 30. Mira lo que dice. Dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado ¿a quién? Al Hijo, Jesús. Para que todos honren al Hijo. ¿A quién? Jesús. Así como honran al Padre. Él no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Esto está claro en la palabra. En verdad y en verdad os digo, versículo 24, el que oye mi palabra y cree que Él me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que va al pasado de muerte, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad y en verdad os digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que oigan vivirán. ¿Por qué? Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo Jesús el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad. El Padre le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es ¿qué? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los muertos se van a levantar y saldrán, versículo 29, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este es el propósito del Señor Jesús. Este es su propósito. Mira, te recuerda, Él tiene la autoridad, Él tiene el poder. ¿Por qué? Porque fue invertido en Él por parte del Padre Celestial. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28, y nota lo que dice el versículo 18. Aquí se nos pierde esto. Cuando Él dice en versículo 18, Mateo capítulo 28, dice, y acercándose a Jesús le saludó: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. A mí no importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo, dice la misma cosa. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús, el Padre se lo dio a Él para ejecutarlo aquí en la tierra. Nota lo que dice Hechos capítulo, abre sus Biblias en Hechos capítulo 10. El libro de Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: vosotros sabéis como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Permíteme, vamos a ver, abre su Biblia en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Lo que dice aquí en versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice: y que fue declarado Hijo de Dios, ¿con qué? Con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Piense conmigo, por favor. El poder de Jesús puede tocar y tocará cualquier necesidad. Él tiene el poder de tocar y tocará cualquier necesidad. Mira, puede tocar la necesidad más desesperantes de todas. La necesidad de levantar de la muerte a los seres queridos. Noten la otra cosa aquí. El resultado de su poder. La fama de Jesús se difundió
El levantar los muertos era prueba de que Jesús era el verdadero Mesías, el Salvador. La gente hablaba y hablaba y hablaba y hablaba de su poder, pero no cuántos todavía no creían. Mira, note, cuántos todavía no creían, todavía se negaban y a entregarle sus vidas. Qué preciosos aquellos de generaciones posteriores que no vieron, sin embargo, creyeron. Mira, a mí no me sorprende en ninguna manera, en ninguna forma. ¿Cuánta gente ven los milagros de Dios, las cosas, y todavía lo niegan? Todavía no entregan sus vidas a Él. Tú tienes un problema bien súper grande. Si lo piensas. Mira lo que dice el libro de San Juan capítulo 20. Vamos a Evangelio de Juan capítulo 20. Mira lo que dice en versículo 29. Jesús dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. La gente siempre necesitamos un milagro para la gente creer. No, hombre, deja esa tontería, por favor. ¿Van a creer o no van a creer sobre los méritos de Jesús, no lo que Él hace? Por favor. Él estaba levantando a los muertos. Literalmente aquellos que habían fallecido. Estaban muerto. Y él lo estaba resucitando por aquí, que por allá, que por aquí, que por allá. Y aún con todo eso la gente no creía. Mira, abre su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4. En el libro de 1 Tesalonicenses, la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 4, mira lo que dice en versículo 13, dice esto. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Note lo que está hablando aquí. Aquí está hablando sobre la resurrección de los creyentes. La resurrección de los creyentes. La preocupación de los creyentes de Tesalónica tenía que ver con los creyentes que muertos. Aquellos que habían ya fallecido en Cristo Jesús. Y esta era la pregunta grande. ¿Participarán sus seres queridos que habían muerto en la resurrección cuando Cristo regresara a la tierra? Y esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y aún mucha gente que dicen que creen en Dios, pero no creen en la realidad que Él va a resucitar a los muertos. Recuerde que en la iglesia de Tesalónica acababa de ser fundada, pero también estaba siendo cruelmente perseguida y se encontraba bajo un salvaje ataque. La iglesia estaba sufriendo. Algunos creyentes estaban muriendo. Algunos quizás estaban siendo martirizados y Cristo no había regresado todavía. Esperaban con ardiente deseo. Con ardiente deseo esa bienaventurada esperanza y la gloriosa aparición de Jesucristo. Y la pregunta, ¿resucitarán? ¿Resucitarán los creyentes cuando Cristo regresara? Esa es la pregunta, es la misma pregunta hoy día. Los creyentes tesalonicenses conocían el Evangelio tal y como nosotros lo conocemos. El Evangelio proclama que Jesucristo regresará a la tierra para recibir a los creyentes. ¿Y ahora qué sabemos? Sabemos que cuando Él regrese a la tierra, los creyentes, ¿no? Que aún vivan serán arrebatados para encontrarse con Cristo en el aire. Eso lo enseña la Biblia. Toda la gloria, toda la majestad, el dominio, el poder de Dios se mostrará en los cielos en la más espectacular escena que podemos imaginar. Ocurrirá alrededor de Cristo la más gloriosa unión y comunión de los creyentes que vivan, ¿no? Los creyentes que serán arrebatados experimentarán una transformación maravillosa y les serán dados cuerpos perfectos para siempre. Yo no sé cómo describir esta escena según lo que 1 Tesalonicenses nos pinta. Mira, en 1 Tesalonicenses, en capítulo 4, del versículo 13, 14, 15, 16, 17, 18, nos pinta un cuadro glorioso de lo que va a pasar en ese. Ni siquiera Hollywood puede
Hollywood no puede, con todo respeto, ¿ves?, hacer una película, ¿ves?, que puede mostrar esto. Pero, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con nuestros seres queridos que no hayan muerto? ¿Qué pasará con nuestros queridos seres queridos que hayan muerto? Los que no y que sí. ¿Qué va a pasar con ellos? Nosotros queremos saber. ¿Participarán ellos de este espectacular regreso de Jesucristo a la tierra? ¿Sí o no? ¿Tendrán ellos el privilegio de participar de la manifestación majestuosa del poder de Dios y de la gloriosa reunión de los creyentes vivos en Cristo? ¿Sí o no? ¿Qué pasará con sus cuerpos? Son preguntas reales. Sabemos que nuestros cuerpos, los cuerpos de los creyentes que aún vivan cuando Cristo regrese, serán transformados. Ellos nunca nunca yacerán en la tierra para descomponerse y deteriorarse. ¿Y los cuerpos? Y los cuerpos de nuestros seres amados que ya han descompuestos y en algunos casos han sido esparcidos por toda la tierra debido a la guerra, enfermedades, accidentes y han sido mutilados. ¿Qué pasa con esos cuerpos? Aquellos que han sido sometidos a un crematorio y lo quemaron y solamente son cenizas. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Participarán ellos de la gloriosa resurrección y la transformación cuando Cristo regrese? Y quiero saber, necesito saber. En la mente de los creyentes tesalonicenses surgieron todo tipo de preocupaciones, tal como sucede en la mente de los creyentes de cada generación, incluso hoy día. Nótese que usamos la palabra preocupación en vez de preguntas. Los tesalonicenses estaban preocupados acerca de sus seres queridos, no curiosos, estaban realmente preocupados. Estaban preguntando acerca de la resurrección y el regreso de Cristo por preocupación y no por pura curiosidad. Ellos realmente querían saber. ¿Qué pasa con mis familiares que murieron en Cristo, que realmente creyeron en Cristo, abrazaron a Cristo? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué vaya a pasar con ellos? El mero hecho de que Cristo va a regresar debe hacer surgir una apremiante preocupación en nosotros, tal y como sucedió con los creyentes en Tesalonicenses. Pablo dice dos cosas llamativas a aquellos que estaban preocupados acerca de la resurrección de los creyentes muertos al regreso de Cristo. Mira, el primer lugar era esto. No ignoréis. Es lo que dice la Biblia. No ignoréis acerca de la resurrección. Estudien y entienden lo que Dios enseña y encuentra consuelo y un reto en la gloriosa esperanza que Él da. En segundo lugar, no entristezcan demasiado por los seres queridos que mueren antes del regreso de Cristo. De seguro vamos a experimentar dolor, eso es obvio, eso es real. Y vamos a experimentar tristeza, pero no debemos sufrir desconsuelo como los no creyentes que no tienen esperanza. Ellos sí tienen razón para sufrir el más terrible dolor y desconsuelo, pero nosotros no. Nosotros tenemos esperanza. El gran comentarista y teólogo William Barclay nos muestra cuán desesperado es el mundo de los no creyentes cuando a varios escritores de la antigüedad. Mira, varios escritores de la antigüedad me dijeron esto. Por ejemplo, Esquilo dijo, una vez que el hombre muere no hay resurrección. Eso fue lo que él dijo. Y tenemos millones de gente que están convencidos de esta idea que escribió Esquilo. Mira, Teócrito
Teócrito dijo esto. Él dijo, hay esperanza para los que viven, pero aquellos que han muerto no tienen esperanza. Catulos dijo esto. Él dijo, cuando nuestra breve luz se apaga, hay una noche perpetua en la que debemos dormir. Ninguno de estos tienen esperanza. Había una tumba antigua y estaba escrito en la lápida, decía esto: yo no era, vine a ser, no soy y nada me importa. Wow. Yo no era, vine a ser, no soy y nada me importa. Wow. ¿Qué clase de esperanza tiene la gente hoy día? Mira también, Irene, Entanofris y Filo, que están bien, dice esto. Mira, William Barclay escribió esto en una carta. Él dijo, me entristecí y lloré tanto por el que partió como lo hice por Dídimo. Todo en el absoluto se estaba adaptando, yo también. Pero no obstante, contra tales cosas no hay nada que no pueda hacer. Así pues, consuélense los unos a los otros. No hay esperanza. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay esperanza. Una vez más, a mí no me importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo, sea la protestante, sea la católica, hay esperanza en su palabra. La tiene que abrazar, la tiene que incorporar, la tiene que creer y la tiene que encaminar en su sistema de vivir. No, mira, no hay absolutamente ninguna esperanza para los no creyentes del mundo. Pero hay una gloriosa esperanza para el creyente. Aquí está el punto. Por lo tanto, no debemos entristecernos demasiado por la muerte de los seres queridos. No hay necesidad, porque ellos resucitarán para encontrarse con nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Este es el glorioso mensaje de los seguidores de Cristo. Pregunta, ¿tú tienes esa esperanza? ¿Cuántos de ustedes están sintonizando en este momento a través de estos medios de comunicación, sea aquí en la televisión, sea en la radio, sea en el internet, en las redes sociales? ¿Cuántos de ustedes todavía no han captado la idea que hay esperanza en el Señor? La vida nuestra es muy corta aquí en la tierra, muy corta. El tiempo pasa. Mira, en una época yo tenía 18 años, entré en los 20, entré en los 30, entré en los 40, entré en los 50, entré en los 60, y mira lo que me está encarando, bofeteando es ahora en este siglo de los 70. El tiempo pasa rápido, no te espera. Pero sepa algo, mi esperanza está en el Señor. Mi pregunta para usted hoy día: ¿dónde es que usted ha depositado su confianza? ¿En ti mismo? ¿En tu iglesia? ¿En tu tradición familiar? ¿En tu religión? ¿O lo ha depositado verdaderamente en el Señor, el único verdadero, el autor de la vida, el que da la vida, el que quita la vida? Él es la única esperanza verdadera para cada uno de nosotros. ¿Dónde y en quién has depositado su fe, su esperanza?